Bueno, tenemos entonces el placer de empezar a recibir todo lo que es la presentación de la doctora Marcela Espinosa. Con nosotros está nuestra muy querida doctora Marcela, psicóloga clínica, especialista en gerencia social, coordinadora de inclusión social en diferentes entidades del distrito, psicóloga en el ámbito institucional. Y lo que, obviamente, me quedo cortísimo en el currículum de la doctora, pero lo que más me gusta del currículum de la doctora es que está vinculada con Medinet desde el 2006. O sea, 14 años, doctora, usted, mejor dicho. Ya estoy viejita. Pero me demanda por pensión, ¿no? Ya tengo acciones. 14 años, doctora. 14 años, ¿no? Impresionante. Ahí, carajo. Mi doctora Elizabeth, ¿cuántos lleva de vinculación a Medinet? Como unos 5 o 6 años, tal vez. Ay, carajo. Pues madre, es que Sí. aquí ya no, hemos dicho, estamos todos antiguos, hola. Y el doctor Gustavo lleva por lo menos 25. Más o menos. Bueno, no. Doctora Marcela, el tema es tuyo y nos morimos de las ganas de escucharte. El psicoanálisis, ¿qué es esa vaina? Bueno, listo, mira. Entonces, ¿me regalas para compartir pantalla, no? Ay, carajo, sí. Pues creo que me meto por seguridad. Share screen. Listo. Ahí ya. Listo. Entonces, se va a ver ahí en algún momento. ¿Ya la ven? No. No. Sí. ¿Sí? ¿Ya la viste? Sí. Sí, aquí está. Ah, bueno. ¿Y yo por qué no la veo? No sé, ¿no? ¿Por qué? No es justo, no es justo. No, pero ¿cómo así? Espere, que ahí está pensando el computador. Hay una... Bueno, lo importante es que ustedes la ven. A ver, arranca, doctora, con todo, Bueno. toda libertad. Entonces, igual pues ya los había saludado. Muy buenos días a todos. Hoy vamos a hablar algo de lo que es el psicoanálisis, algo que me generó mucha confrontación en muchas situaciones, indagué bastante y creo que aún tengo muchas dudas. Espero que ustedes me las ayuden a aclarar y que pues que lleguemos todos como al final a una pequeña y productiva conclusión. Para iniciar, entonces quiero que miren la siguiente imagen y traten de imaginarse, o sea, relacionarla con algún episodio de su infancia. Sea bueno, sea malo. Y el que quiera compartirnos, con mucho gusto. Ok. ¿Sí pudieron relacionar con alguno de sus episodios de infancia? No. No. ¿No? Bueno, ahí es donde empezamos con el psicoanálisis. Bueno, ya les voy a explicar por qué. Bueno, entonces el psicoanálisis, como ustedes bien lo saben, pues al autor y prácticamente el que digo esto fue Sigmund Freud. Entonces él decía que lo que nosotros teníamos reprimido en cierta manera son esos recuerdos de la infancia. Uno muchas veces no se acuerda de cosas. Entonces, si uno les pregunta a alguien, ¿tú te acuerdas cuando tuviste 4 años, qué día cayó tu cumpleaños? Obviamente son recuerdos que uno no tiene y dejan algo así como un inconsciente. Entonces, según acá podemos ver que el psicoanálisis es tanto una teoría como un método terapéutico de corte psicológico establecido por el neurólogo Sigmund Freud.
Sigmund Freud fue primero neurólogo, él trabajaba como médico y luego ya quiso como empezar a hacer investigaciones y a trabajar más como con la gente, y en eso empezó con el caso de Ana O, que era una persona que sufría de histeria, y él empezó como a trabajar con ella, y ahí a través de esto fue que él empezó a describir cada una de las cosas y de sus pensamientos, de lo que tenía. Él también planteaba que la historia del sujeto, especialmente la pertenencia a su infancia, determina su desenvolvimiento como adulto, es decir, sus experiencias pasadas influyen en su vida actual. Entonces él decía que desde que el niño nace, todo lo que viva en su infancia, eso va a repercutir de una manera favorable o desfavorable en la vida adulta. Ahí es donde empezamos a tener como esos recuerdos que dejamos ahí en el olvido, y en algún momento de nuestra vida adulta van a volver a salir, lo que nos va a generar algo bueno o algo negativo. Él tenía dos tópicos freudianas. Un primer tópico, él hablaba como un desarrollo de la mente, algo del inconsciente, preconsciente y consciente. Como ustedes lo pueden ver ahí en la caricatura, el inconsciente es prácticamente lo que nosotros tenemos allá reprimido, nuestros miedos, nuestras fobias, esas cosas que no queremos recordar. Entonces lo dejamos bien guardado allá, cosa de que eso nunca nos llegue a nuestra mente. El preconsciente es como el que tiene algunos recuerdos, o sea, los mantiene porque son recientes. Entonces digamos que está entre la mitad del inconsciente y el consciente. Pero entonces hay cosas de que él trata de mantenerlos ahí. Y el consciente ya son las cosas que vivimos día a día. Si yo les pregunto qué almorzaron ayer, esta mañana qué hora se levantaron, pues ya son recuerdos que tenemos en este momento, porque no nos genera ninguna dificultad tenerlos. Entonces, él decía que cuando teníamos esas cosas en el inconsciente, era lo que hacía que el ser humano se enfermara, porque de alguna u otra manera tenía que el cuerpo mirar cómo saca ese miedo, ese temor. Entonces, un ejemplo, una persona que le dé miedo hablar ante el público. Entonces, cada vez que va a hablar ante el público, le da sensación de nervios, no puede hablar claro, de pronto días antes se enferma, le da gripa o algún tipo de malestar, pero nunca lo relaciona con algo que le pudo haber pasado en su infancia. Entonces el cuerpo de una otra manera tiene que sacar esos miedos. Nos habla de un segundo tópico que ya es como el desarrollo de la personalidad. Acá es donde hablamos del yo, del super yo y del ello. Entonces, el yo es, digamos, lo que uno dice, así tengo que actuar, esto es lo que tengo que hacer. Entonces uno como que mantiene parte del super yo y el ello, porque el ello es aquello que uno, lo primero que se le ocurre, lo primero que piensa. Entonces, si tengo una dificultad con alguien, yo por mí quisiera decirle hasta de que se va a morir, pero de pronto mi reacción, no debo hacerlo así. Entonces, mi super yo me está diciendo, pilas, las normas, la ética, los valores, tienes que saberte comportar. Entonces, eso me frena un poco y termino actuando como el yo de, bueno, está bien, hablémoslo o miremos otra solución. También en el psicoanálisis nos hablaban de mecanismos de defensa. Entonces hablamos de una represión. Es cuando la persona no puede expulsar esos sentimientos que tiene porque o se siente juzgada porque como que la sociedad dice a uno, eso no lo puedes hacer, eso está mal hecho, a pesar de que uno de pronto dice, es algo que yo quisiera hacer. Entonces digamos que la persona se queda como con eso porque no puede sacarlo a la luz. Tenemos una sublimación, es decir, que yo enfrente de esas personas o de esa situación no soy capaz de actuar, actúo de una manera de pronto intimidante, no sé, pero en un momento en que estoy a solas ya me desquito con algún objeto, entonces ya puedo de pronto, si estoy sola en mi habitación, grito, digo, maldigo o cojo algún objeto y le pego para sacarme esa ira, entonces lo hago yo propiamente. La negación. Nos negamos a aceptar cualquier situación. Eso no es así, yo no soy inteligente, no soy bonita, no, mi esposo no me fue infiel, ¿sí? Son cosas que nos hacen llegar a una negación. La introyección, que es cuando tomamos modelo de otra persona. Entonces me gusta la forma de ser esa persona, entonces yo empiezo a tomar modelos, no tomando como parte de lo que a mí me interesa y a lo que a mí me gusta, sino me copio del otro. La proyección es cuando culpabilizo a los demás por las cosas que suceden. Entonces, tú fuiste el que no hiciste la tarea, tú fuiste el que no me llamaste. Y tenemos una formación reactiva, que es cuando entonces, si alguien me invita a salir, pues yo no quiero, entonces, bueno, listo, salgamos, ¿sí?
no, a mí no me gusta el chocolate, pero resulta que sí te gusta el chocolate, simplemente porque por el momento tú no lo quieres como aceptar ni asimilar. Freud hablaba mucho de la parte sexual, que es algo que le critican muchas personas, muchos psicólogos, en la cuestión de que él todo lo veía en la parte sexual, y él dice que los niños más o menos desde que nacen hasta los 12 años, ahí es donde ellos empiezan a tener como ese desarrollo de la personalidad. Entonces, él todo lo limita a esa parte sexual, donde también hablaba como una parte, decía que feminista, en la parte que él decía que las mujeres o las niñas tenían celos o envidia porque no tenían un pene como los hombres. Entonces, ahí empiezan a ver como esas críticas frente a la parte del psicoanálisis. Entonces se nos hablaba de la etapa oral, que es la del bebé, que va desde que nace hasta el año, año y medio, donde la parte erógena la tiene en la boca, porque todo el bebé tiende a echárselo a la boca. Entonces también es cuando él va a succionar el pezón de la mamá, pues el niño de una otra manera siente placer. Vamos con la parte anal, que va desde el año y medio hasta los 3 años. En esta parte ya hay como un control de esfínteres, ya el niño empieza como a tener un poco más de carácter, de tomar decisiones, digamos, en ciertas cosas, porque él ya las puede hacer por sí mismo solos. Acá la parte erógena está en esa parte de que el niño, cuando está controlando esfínteres, también empieza a percibir sus genitales y a sentir un placer por ellos. Muchas veces también acá decían que el niño a veces piensa que cuando él hacía, digamos, sus heces, él lo relacionaba como que así nacían los niños. Entonces ahí es donde empieza también como a tener una confrontación, pero pues manejable, digámoslo así. Entramos a una parte fálica, a la etapa de desarrollo que va de los 3 a los 6 años. Aquí ya el niño empieza a identificar las diferencias de género. Entonces ya ve que la niña es diferente al niño, empieza a estimularse mucho más sus partes genitales, y aquí ya empieza como él a adquirir un carácter más personal. Entonces ya es a diferenciar el cuerpo de un adulto con el de un niño, y su parte erógena se sigue enfatizando en esa parte del conocimiento de sus genitales. Ya venimos a una parte un poco más ya de grandecitos, que es la latencia, que va de 6 a 11 años. Esta es una etapa que dicen que es como de relajación, donde el niño pues prácticamente no tiene ninguna alteración con su parte sexual. Se me olvidaba que la parte fálica, si ustedes bien recuerdan, ahí nos hablan de lo que es el complejo de Edipo y el complejo de Electra. El complejo de Edipo, que es cuando el niño, o sea, supuestamente se enamora de la mamá, siente unos celos hacia el papá, no permite que él se le acerque, pero quiere compartir con su papá a pesar de que lo ve como un rival. Igual le pasa a la niña, entonces ve a su mamá como la enemiga, como la que no quiero que se acerque a mi papá, porque tienden a tener un enamoramiento hacia el papá. Entonces, eso se ve mucho en esa parte. En la latencia, que era la que iba, entonces es una parte donde prácticamente el niño no tiene esa parte sexual tan definida, porque es la etapa donde ellos entran normalmente al colegio, entonces están en otra parte como es conocer el colegio, adaptarse a nuevos compañeros, entonces empiezan a ver las relaciones entre pares, entonces digamos que es una parte donde ya no es así como tan concurrente. Tenemos una última parte que es la genital, que es la de los 12 años, que es la que hablan de los adolescentes. Entonces acá ya están todos los cambios de la pubertad, aquí ya el niño empieza a definirse más en su parte personal, adquirir un carácter, ya toma decisiones frente a qué orientación sexual tomar. Entonces entran esas confrontaciones de poder mirar cómo lo ve el resto. Entonces se empieza como que actuar lo que la sociedad le está empezando a brindar. Empieza a tener un conflicto con los adultos porque tiende a pensar que los adultos no lo entienden. Entonces, hace lo que sus pares le indican. Entonces, su moda, la cuestión de qué grupos le gustan. Entonces, ahí empieza a tener esos cambios. También empieza a tener esa necesidad de conocer al sexo opuesto, de empezar un noviazgo, y muchas veces aquí ya pues tener relaciones sexuales, que es lo que le permite a él como empezar a adquirir ese desarrollo total de la personalidad. Aquí era donde Freud decía que en alguno de estos desarrollos se llegaba a ver afectado por alguna situación, era donde eso quedaba en el inconsciente, reprimido, porque es algo que tú no quieres recordar, y en una vida adulta volvía a aparecer.
Entonces, ahí es donde hablábamos del psicoanálisis. La técnica psicoanalítica. Entonces, aquí lo nombran más como parte de asociación libre. Entonces, acá lo hablaban mucho de la palabra. Entonces, para ellos la palabra era como lo más importante. ¿En qué consiste entonces lo de la psicoanálisis? El terapeuta se limita a poner al paciente a que relate todo lo que quiera, todo, el ideal es no interrumpir. Entonces él empieza a hablar, el terapeuta va tomando nota y después, ¿qué hace? Pues de todo lo que ha escuchado, referir cuál es la situación o la causa por la cual esa persona está sufriendo de ese trastorno, de esa fobia, de esa ansiedad. Entonces aquí también la interpretación de los sueños. Siempre normalmente esto lo hacía con la parte sexual. Entonces tenías celos de tu papá, tú querías tener una relación con no sé quién, entonces todo eso. Es una terapia que dura muchos años, o sea, por bajito de entre 3 a 5 años, porque es una terapia donde la persona tiene que empezar como a aceptar que vivió ese momento, entonces eso que tenía inconsciente tiene que sacarlo al consciente y mantenerlo ahí. Pero no es donde tú le des pautas, decir, hay que hacer este ejercicio, tienes que de pronto confrontarte con tal persona, no, es la persona sola la que tiene que empezar a aceptar que, bueno, ya me viví eso y lo tengo que aceptar. Normalmente también decía que uno en la adultez sacaba cosas que uno quería haber vivido en la infancia. Entonces, eran cosas reprimidas, esas fantasías que uno a veces tiene, y que los sueños siempre tenían algún significado. Entonces ahí es donde tú haces como esa parte de los sentimientos, los pensamientos, los actos fallidos, que es más o menos lo que nos quiere hablar el psicoanálisis. Entonces, él se limitaba mucho a esa parte de la persona exprese todo lo que quiera. Entonces, lo que les digo, es una terapia que dura mucho, mucho tiempo. Es una terapia que verdaderamente para la persona que quiera tomar terapia, pues tiene que asumir que le puede durar de entre 3, 5 o más tiempo de años. No de meses ni de días, sino años. Entonces, más o menos es eso. Aquí quiero dejarles como una frase. Entonces dice, conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Carrefour. Bueno, ¿cuál es como mi experiencia en este momento con lo del psicoanálisis? Entonces, sí tengo mi confrontación en el sentido de que siento que al hablar solo de psicoanálisis y de analizar a la persona, que se limite a contarme su situación, lo que está viviendo, y que en algún momento de su relato pueda referir cosas de su infancia, pues obviamente no todo siempre va a ver que, o sea, uno siempre va a tener como esos recuerdos buenos y malos, pero no siempre esos recuerdos de pronto negativos que uno tuvo en su infancia tengan que repercutir nuevamente en una vida adulta. Tampoco lo siento que tenga que ser todo con esa parte sexual. Uno de los seguidores de Sigmund Freud, que era Alfred Adler, él le dio como más importancia a esa parte de que el ser no era solo sexual, el ser también era sociedad. O sea, cuando tú estás dentro de una sociedad, tú te tienes que adaptar a esa sociedad porque ya te da deberes, te da derechos, normas. Entonces, normalmente él decía que el individuo tocaba verlo no solamente como una parte individual, sino también como una parte social. Entonces, en esa parte él decía que por lo menos una persona que por algún motivo algo le generó algún tipo de frustración, no importaba si fue en su infancia, en su adolescencia, en su vida adulta, eso le generaba a él una baja autoestima, digámoslo de cierta manera, como que él no se sentía importante ante los demás. Entonces, eso hacía que esa persona muchas veces buscara como el poder y el liderazgo, manteniendo un rol, algo así como de Hitler, de aquí mando yo y hacer lo que esto, pero lo hacían con el fin de que nadie viera esa parte susceptible de la persona. No sé si tendrán más preguntas. No, pues doctora, con el mayor de los respetos te escuchamos completico, fíjate que no interrumpimos, por lo menos yo no interrumpí, porque es fascinante volver a escuchar todo, pues el tema del psicoanálisis, independientemente que aquí podíamos quedarnos días enteros y no acabamos. Es muy amplio. Totalmente. No sé, Gustavito, deseo es que yo quiero picarle la lengua a Gustavo con su famosa frase del Nobel de Literatura para Freud.
ahora sí, Dos cuéntanos. Dos cosas. Una anécdota, y es que cuando yo era estudiante de psicología en la Nacional, había cátedra de psicoanálisis. Y cuando uno entraba a la cátedra de psicoanálisis, no me acuerdo muy bien si era obligatorio u optativo, pero en todo caso uno debía tomar unas sesiones de psicoanálisis, o sea, debía hacerse psicoanalizar por un psicoanalista, obviamente de la sociedad de psicoanálisis, que se llamaba en ese tiempo, la Sociedad Colombiana de, algo así, Sociedad no sé qué de psicoanalistas. Y a mí me tocó la doctora Esther de Sachman, una señora bastante ruda, ya entrada en años, seguramente de origen europeo, probablemente austríaca o alemana, que tenía además una característica y era que tenía una semiparálisis facial, ¿no? Probablemente había sido producto de alguna afección psicosomática o a lo mejor se salió acalorada, como decían en mis tiempos, y se le torció la cara. Y esta señora me psicoanalizó, por decirlo así, durante cerca de 3 semestres. Oh. Y el único resultado que yo recuerdo que salió de eso fue que yo en ese tiempo escribía mucho, sobre todo literatura, pero a partir de esa experiencia con esa señora me quedé seco. Duré muchos años sin poder escribir. Y entonces ella decía que eso era parte del proceso. Mi tendencia a escribir era una forma de sublimación por medio de la cual yo llevaba todas esas represiones de mi infancia y las convertía en poesía y en literatura, etcétera, etcétera. Y bueno, cuando llegamos a esa conclusión, yo le di las gracias y nunca más la volví a ver. Esa es mi experiencia con el tema. Para resumir, aparte de eso, pues sí, uno hablaba ahí, echaba cuentos, a veces eran ciertos, a veces eran fantasías, a veces yo jugaba y me inventaba historias que no eran ciertas, porque pues la verdad nunca lo tomé muy en serio. Pero como parte de la formación, pues obviamente teníamos que leer a Freud en la fuente y yo me conseguí las obras completas, 3 tomos. Y créeme que lo que más disfruté fue el análisis del David de Miguel Ángel, del Moisés, perdón, de Miguel Ángel. El libro Tótem y Tabú, etc. Y en cuanto a la famosa frase, no es mía, hay unos libros de Giovanni Papini, que era un genio literato, y yo como leía más literatura que psicología, pues me leí esos libros y uno de ellos hacía él una entrevista imaginaria con Sigmund Freud y le comentaba que él debería haber sido el premio Nobel de Literatura en algún momento porque había logrado sintetizar los 3 movimientos culturales y artísticos de su época, que eran el naturalismo, Goethe, el romanticismo y el modernismo. El naturalismo estaba representado en todas sus teorías acerca de la cuestión sexual, que había sido pues un escándalo. Imagínense en plena época victoriana que una persona hablara de sexo y de sexo en los niños y cosas de esas, pues eso fue un escándalo, pero eso era lo que hacían los pintores y escritores del naturalismo. Acuérdense la historia esa de Goethe del joven Werther que se suicida por amor, y pues esto era lo que representaba esa parte, digamos, romántica y que está en Freud traducida al tema del Eros, ¿no? La importancia de Eros, Tánatos y Eros, ¿no? Que eran los 2 ejes de la teoría freudiana. El tema del amor y el tema de la muerte.
Y en tercer lugar, el modernismo estaba representado en Freud a través de sus técnicas de investigación de los sueños. El modernismo dio después lugar al surrealismo y a todas estas cosas de Dalí, de Max Ernst, Leonora Carrington y todos estos famosos pintores surrealistas que vertían sus sueños en los lienzos. Entonces, de ahí concluyó Papini que pues Freud había sido un literato maravilloso que había logrado en sus obras fusionar tres movimientos que no se habían dado simultáneamente, pero con muy poca diferencia de tiempo en Europa. Y de ahí fue que salió el cuento de que Freud merecía el premio Nobel. Definitivamente escribía muy sabroso. Yo, créame que me devoré los tres tomos, algunos con mayor deleite, sobre todo los que se referían a sus análisis antropológicos y a sus estudios de grandes obras de arte. Pero el de Tótem y Tabú, que fue para mí pues la primera forma de empezar a entender muchas de estas cosas de los mitos y leyendas del cristianismo y bueno, el judaísmo y todo eso en el Antiguo Testamento y de cómo eso se revelaba en otras culturas muy antiguas y primitivas en forma de ritos y ceremonias iguales. Y él comparaba, por ejemplo, lo de la comunión con el manejo del tabú y del animal totémico en las tribus y clanes muy antiguos, etcétera. Debo que para mí fue fascinante como lectura, pero la experiencia personal de ser psicoanalizado, la verdad no me ayudó con mis conflictos y con mis locuras personales, y lo único que, vuelvo y repito, me dejó fue cerca de 2 años sin poder escribir cosa alguna. De modo que a partir de esa experiencia y todavía siendo estudiante, yo sí dije, bueno, esto no es conmigo, no tiene nada que ver, no me interesa y francamente lo abandoné. Seguí leyendo a Freud, como les digo, únicamente como tema literario. Sí. Qué fantasía. Fíjense lo que yo les había advertido, es que Gustavito no solamente amarra las cosas de la teoría con una suficiencia impresionante y él bota referencias bibliográficas a la lata, pero las amarra con experiencias y ha escogido una manera. Es que se nota tu formación literaria, tú arrancas de tu experiencia personal y fíjate que vas como ascendiendo en un edificio. Yo quedo absolutamente gratificado, pero con más preguntas. Es decir, Gustavito, con base en todo lo que hemos escuchado de la doctora, que es como una brochacito así, ¿sí? De más o menos para hacerle, yo diría que sería la presentación de qué es el psicoanálisis para novatos, o sea, para hacerse una primera idea de qué es eso, porque es mucho más profundo el asunto. Pero tengo preguntas para mi doctor Gustavo. Con esa experiencia de haber sido psicoanalizado y viendo los resultados finales, la formación en sí de la Universidad Nacional, desde el punto de vista de hoy día, ya uno puede decir, no es lo mismo la Facultad de Psicología de la Nacional que de diferentes universidades. Tú, al final, te orientaste por qué corriente de la psicología, porque tú sabes que hay escuelas, ¿no? Sí, mira, en esa época, estando yo en séptimo semestre, se aparecieron Adolfo Mancilla y Rubén Ardila, que venían de Estados Unidos y traían el tema del conductismo, Skinner y toda esta gente. Sí. Y también estaba surgiendo
con la presencia de doctor Aragón, no me acuerdo el nombre de él. Sí, 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 el dueño de la Conrad. Es correcto, sí. Él nos trajo a este psicólogo que estudiaba la psicología evolutiva, se me escapó el nombre, que fue muy famoso, y eran como los dos representantes de dos teorías opuestas. Era, o sea, más que dos teorías, dos contextos o dos encuadres o dos contextos teóricos distintos. Por un lado, pues estaba el funcionalismo y el resultado del funcionalismo aplicado a la psicología, que era el conductismo, cómo funcionan las cosas, la caja negra y todo eso. Y por el otro lado, pues estaba esta gente Piaget, ya me acordé. El humanismo, estructuralismo, bueno, todos los ismos. Estructuralismo, exacto, el enfoque estructuralista y pues con Piaget a la cabeza y otras personas. Aparte de eso, pues nosotros tuvimos alguna formación en psicología dinámica, en psiquiatría, psicofisiología. En aquel tiempo pues hacíamos mínimo un año y medio de anfiteatro con los médicos en la parte neurocientífica. Y en ese séptimo semestre, pues el curso nuestro, que era muy unido, se dividió en esas dos corrientes. Algunas personas se fueron con el grupo de Arcila, de mi compañero, ¿cómo se llama? Eduardo Arcila, creo, y con Leonidas Castro, que lo habrás oído mencionar seguramente. Oh, claro que sí. Y en la otra mitad prácticamente, pues otra facción del grupo se fue pues por el lado del estructuralismo. Sin embargo, yo en esa época estaba un poco distraído con el tema político y pues no me interesó mucho el asunto porque estaba muy metido en los temas sociales y esto. Y teníamos una profesora que era Florence Thomas, la feminista, que era paciente de mi mujer y era muy amiga mía y yo estaba muy interesado en los temas de lo que se llamaba entonces la psicología social, que la dinámica de grupos y los laboratorios estos de experiencias grupales, de los grupos T, etcétera. Y ahí tuvimos también una serie de experiencias muy dramáticas, porque nos encerraban 2 o 3 días a que nos dijéramos cosas los unos a los otros, y algunas personas salían pues muy traumatizadas. Me acuerdo de una compañera nuestra que era novia del doctor Cañas, que te hablé alguna vez, y esta niña terminó en un hospital, pues tuvo un intento de suicidio como resultado de las cosas que le dijeron en ese grupo, en esa experiencia o en ese laboratorio que dirigió un doctor francés también llamado de apellido Zimmerman. De modo que había una cantidad de teorías apenas comenzando a tener fuerza en esa época y la gente pues escogió su rumbo. Ahí estaba Margarita Hane, Fernando Barrera, Leonidas Castro, Eduardo Arcila y otro grupo de gente que se fueron por el lado del conductismo, fueron muy amigos de Rubén Ardila y fueron muy criticados porque Rubén los graduó con 8 semestres, mientras que al resto nos tocó hacer la carrera completa. Entonces eso generó un escándalo bastante fuerte y también coincidió con el suicidio de la esposa de Rubén, que pues no pudo soportar estos problemas que tenía con Rubén Ardila y con sus tendencias y sus, bueno, en fin, una cantidad de cosas que fueron muy terribles. La esposa de él era antropóloga y se suicidó. Y esto fue pues otro escándalo
En fin, en esa época vivíamos de escándalo en escándalo y en medio de una lucha política muy complicada. De modo que yo prácticamente me alié con Florence Thomas, Gabriel Pérez y otros, y empezamos a trabajar el tema de psicología social. Yo fui monitor de Florence en su clase de psicología social y hice mi tesis en psicología social utilizando un instrumento que se llamaba la sociometría en ese tiempo. Y luego de eso, pues yo me retiré de la universidad antes de graduarme porque tenía conflictos políticos con un cura rumano que se llamaba Mateo Vitautas Manqueliunas y que me juró que mientras él estuviera en la universidad yo no me podría graduar. Entonces me tocó esperar a que se jubilara para poderme graduar. Eso produjo en mí como una especie de fobia a todo lo que tenía que ver con la psicología y me dediqué durante más o menos unos 10 años a hacer trabajo en hacer una serie de actividades con Save the Children Federation y con la AID para desarrollo de comunidades rurales y urbanas. Y trabajé pues en todo el país, esperando que Mateo Vitauta se jubilara para poderme graduar. Entonces ya cuando este hombre desapareció, pues yo me presenté y me gradué, hice una tesis que el prólogo tenía 103 páginas, imagínate lo que yo escribía. Pues Florence y Gabriel se negaron a leer esa vaina. Y ahí de rapidez me aprobaron la tesis y me gradué. Pero no quise ejercer la psicología durante cerca de unos 20 años, es decir, más o menos hasta el año 2000 aproximadamente. Cuando tú me conociste como un asesor de empresas, porque yo no utilizaba la psicología, sino utilizaba mis conocimientos de administración y unos estudios que había hecho en Derecho, y era profesor de Derecho Laboral, etcétera. Yo estaba muy orientado por otras cosas. Así que mis experiencias en la universidad fueron bastante traumáticas, por decirlo con un lenguaje freudiano. Y eso me hizo que dejar el tema de la psicología de lado durante todo ese tiempo. Solo hasta prácticamente principios de este siglo yo retomé el tema de la psicología como tal, hice un posgrado en psicología transpersonal, Wilber, y en toda esta gente, todas esas tendencias alternativas de psicología, porque pues ya estaba metido de lleno en el tema del budismo y quería aprender un poco de todas esas cosas. Entonces, esa es más o menos mi experiencia con el asunto. Yo no me fui por ninguna de esas escuelas porque pues me parecía desde un punto de vista social que era un desperdicio gastar tiempo en ayudar a una persona cuando había conglomerados sufriendo de situaciones mucho más objetivas que un trauma psicológico, etcétera, etcétera. Bueno, son ideas